Mensajes positivos. Continuamos viendo la primera lectura de la misa, San Pablo, la primera carta a los Corintios. Hoy vemos capítulo 8 del 1 al 13. Nos dice lo siguiente. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento, porque aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real, que no hay más que un solo Dios. Pues aun cuando se hable de dioses del cielo o de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto. Pues algunos acostumbrados a la idolatría, hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa de un templo de los ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, porque murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento le da ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne, para no dar ocasión de pecado. San Pablo aquí nos refiere a ese hecho de que en las comunidades en las que él se movía, pues era muy grande el culto a los ídolos y se hacían muchas ofrendas a los ídolos, se ofrecían animales que se sacrificaban, pero luego la carne se consumía, la carne pasaba al mercado. Gran parte de la carne, por no decir toda la carne que llegaba al mercado, venía del templo, por lo tanto había sido ofrecida a los ídolos. San Pablo dice, ustedes tienen conocimiento y saben que el ídolo no es nada, y si el ídolo no es nada, que hayan ofrecido la carne no le hizo nada a la carne se la pueden comer, sí, pero hay gente, nuevos hermanos, venidos del paganismo, que todavía tienen la idea de que la carne tiene algo por ser consagrada a los ídolos. Entonces, si tú con tu conciencia te la comes tranquilamente, pues él se puede sentir justificado a seguir rindiendo culto a los ídolos, porque cree que tú lo estás haciendo equivocadamente. Entonces, si yo tengo esa capacidad de entenderlo, no peco. Pero si hago esto delante de un hermano poco formado y lo hago que se acerque otra vez al paganismo, pues entonces estoy pecando. Por lo que dice San Pablo, si un alimento le da ocasión de pecado a mi hermano, entonces prefiero no comer carne, con tal de respetar su conciencia. Ay, la conciencia. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la conciencia. Es algo interesante. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el núcleo más secreto del sagrado del hombre, en el que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella, dice Vaticano II, en la Gaudium et Spes. Es la capacidad de percibir el bien y el mal, de inclinar nuestra voluntad a hacer el bien y evitar el mal. Dice el Papa Benedicto XVI, es la anamnesis, el memorial del Creador en nuestro corazón. También es un juicio de la razón, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ya ha hecho, dice el Catecismo de la Iglesia. La conciencia formada rectamente garantiza la realización personal. En cambio, una conciencia deformada, donde se anidan la doblez, la insinceridad y la hipocresía, se convertirá en fuente de división interior, de tinieblas, de zozobra y de fracaso. ¿Cuáles son las funciones de la conciencia? Pues la conciencia nos hace percibir el bien y percibir el mal, como algo por hacerse y por evitarse. También nos mueve hacia el bien y nos mueve a evitar el mal. Es la fuerza que lleva a la acción. También hace emitir juicios sobre la bondad o maldad de lo hecho. En la conciencia bien formada habrá aprobación y paz subsecuentes por el hecho de haber elegido correctamente, y sobrevendrá remordimiento y desaprobación si no eligió conforme al juicio de su conciencia. En la conciencia se dan dos tipos de juicios:
el juicio de discernimiento, por el que yo juzgo la bondad o malicia de un acto. Y el juicio de elección, que me hace actuar en consecuencia. En el juicio de discernimiento interviene y se pone en juego la razón, iluminada por principios de la fe, de la ley natural, de la ley positiva. En el juicio de elección, la voluntad movida por valores ideales se pone en movimiento. La razón queda iluminada por la virtud de la fe. La voluntad se mueve por la virtud de la caridad, el amor. Existen varios tipos de conciencia. Según el objeto, la conciencia puede ser verdadera. Es la que juzga la acción en conformidad con los principios objetivos de la moralidad. Por ejemplo, sé que soy en pecado mortal y por tanto no puedo comulgar. Errónea. Es la que juzga la acción equivocadamente, es decir, confunde lo malo con lo bueno. Juzga sin bases y sin prudencia. Un ejemplo de esto es cuando una mujer que resultó embarazada en un acto de violación cree que se siente justificada para abortar porque fue una violación. Pues no, ese es un error. Por razón del modo de juzgar existe la conciencia recta, una conciencia que siempre juzgará con fundamentos y con prudencia. Está bien informada y se busca el bien con la moral. La falsa, en este caso se juzga sin base, sin prudencia y puede ser una conciencia estrecha la que actúa con ligereza y sin razones serias. Es la que ve pecado donde no hay pecado, juzga por un simple comentario. Es muy común este tipo de conciencia. La conciencia escrupulosa es la que piensa que todo es malo, los que ven diablos por todos lados, ¿verdad? Es opresiva y angustiante, pero recrimina hasta la más pequeña falta, exagerándolo como si fuera una falta horrible. Siempre piensa que hay obligaciones morales donde no las hay. La conciencia laxa, al contrario de la escrupulosa, es la que minimiza las faltas. Lo grandote lo hace chiquito y lo chiquito pues, ni lo toma en cuenta, haciendo aparecer como pequeños errores sin importancia. Se actúa con ligereza, se niega el pecado o se disminuye. La conciencia perpleja es la que ve pecado tanto en el hacer como en el no hacerlo. No sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Según la firmeza de juicio está la conciencia cierta, que juzga sin temor a equivocarse, y la conciencia dudosa, que juzga con temor a equivocarse o tal vez ni se atreve a juzgar. ¿Cómo podemos formar nuestra conciencia? Pues estudiando el Evangelio primero que nada, informándonos de qué tratan los documentos del Papa y de la Iglesia, formándose, educarnos. Recordemos que el pretexto de que nadie me lo había dicho no sirve como excusa ante Dios. Pues es propio de la persona madura formarse e informarse en las normas que deben regir los juicios de nuestra propia conciencia. Qué triste que ignoramos tantas cosas de nuestra religión. También reflexionar antes de actuar. No nos debemos guiar por nuestros instintos o por lo que oímos, sino por convicciones serias y profundas. Tampoco vale argumentar, pues creí que está bien porque todo el mundo lo hace. También pedir ayuda y consejo a alguien que está bien formado. Puede ser un sacerdote, ¿verdad? Nada mejor que un buen examen de conciencia seguido de una buena confesión. Si nos confesamos frecuentemente, nuestra conciencia será siendo más delicada, más sensible a las pequeñas faltas. Ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Llamar a cada cosa por su nombre sin tratar de justificar lo que hacemos o darle nombres disfrazados que aparentemente le quitan importancia a los actos. También no desanimarnos ante nuestros fallos. Aprender siempre de las caídas para comenzar de nuevo. Formar hábitos buenos, programando nuestra vida y nuestro tiempo sin permitirnos fallos voluntariamente aceptados. Tener una vida de oración y de sacramentos para poder obtener las luces necesarias para la inteligencia y las gracias para fortalecer nuestra voluntad. Y muy importante, la palabra de Dios que es luz para nuestros pasos. Es preciso que asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral, dice el Catecismo de la Iglesia. Muy interesante ese tema de la conciencia, creo yo. A veces actuamos en conciencia, pero en conciencia errónea. Es que es lo que yo creo. Pues sí, pero hay que revisar, hay que informarnos. Podemos estar nosotros defendiendo posturas que son inválidas, que son impropias, que son inadecuadas. Por eso, formemos nuestra conciencia. Creo que es interesante este tema. Ayúdame a compartirlo. Etiquétalo, invita a más gente a ese grupito de mensajes positivos, donde día a día vamos viendo las luces que nos da Dios a través de la liturgia, en la liturgia de la misa. Que ese apostolado también sea tuyo. Mensajes positivos.